Blanca, ¿cómo estás? Estoy muy contenta, muy contenta. Se te nota. De venir a verte, de venir a saludarte, de que abras tus puertas para en tu programa para promover el teatro, para promover la cultura, porque siempre estás en esa disposición y agradecemos todo eso. Sobre todo los viernes, porque son días, semanas, meses y años tan pesados. Sí, cómo no, pero bueno, finalmente... Esto es como un respiro de viernes, ¿eh? Claro. Un espacio, le llamo el oasis, porque vamos a poder hablar de teatro. ¿Y este joven? Es mi director, nuestro director, joven director. Hemos hecho 2 obras juntos ya. Diego Gaitán. Diego del Río. Diego del Río es un joven de 29 años. 30, ya 30. Bueno, pues te ves como de 18. Pero tiene una enorme sensibilidad. ¿Eres director de teatro? Sí. Soy director de teatro. Esta es mi 17ª obra. Y mi primera fue a los 23 años, fue mi primera obra. ¿Y dónde estudiaste? Estudié en la Universidad de las Américas, en Puebla. Y trabajé un tiempo en OCESA, teatro, como asistente de dirección, y luego con otros directores, y a los 23 años hice mi primera obra, y ahorita estoy haciendo mi primer Tennessee Williams, que es también algo muy importante para mí, y con Blanca. Y con Blanca, que es un privilegio. Un privilegio, es la segunda obra que hicimos La Gaviota de Chekhov hace 2 años, y ahí construimos una complicidad que cuando Blanca en La Gaviota me dijo, quiero hacer el zoológico de Cristal, pues fue una propuesta que no pude declinar. Una oferta que no pudiste resistir. Así es. Sí, la verdad es que es una obra que todos conocemos cuando estamos en un proceso formativo de teatro. En el teatro. En el teatro. Entonces pasan, ¿no? Si uno se enamora de todos esos textos y pasa el tiempo, y a mí me tocó la suerte de en Londres ver la obra hace 20 años, algo así. Y claro, ya para ser la hija, pues no, tampoco yo no tenía la edad, pero tampoco tenía la edad de Amanda, la mamá. Entonces dije, bueno, cuando tenga la edad para hacer ese personaje, yo lo voy a hacer. Y me lo estoy cumpliendo. Entonces, ¿te lo regalaste? Me lo regalé, porque así me regalo todas las cosas que hago en teatro, porque siempre elijo textos muy importantes y grupos muy importantes. Chekhov, ahora Tennessee Williams. Sí, estuve también con Albi, en Quien teme a Virginia Woolf. Tracy Letts, que es un dramaturgo contemporáneo que hace obras muy del realismo norteamericano, muy parecido a O'Neill. Entonces, pero el Zoológico de Cristal es una obra que de pronto la puedes leer y pasa, ¿no? Pero cuando la empiezas a analizar en el proceso de trabajo de mesa, en el proceso de ensayos, empiezas a ver que no tiene fondo. ¿Cuál es el proceso para hacer una obra de teatro? Pues porque uno va al teatro, los ve, les gusta y te vas, digo. Sí. Tiene varias etapas. A ver, ¿cuál es la primera? ¿Encontrar un guión que te guste? Claro. Bueno. Encontrar un texto que digas, yo me subo al escenario para decir. Entonces tú encontraste no como texto, sino como obra puesta en Londres, El Zoológico de Cristal de Tennessee Williams. ¿Qué sigue a eso? Sigue a eso identificarte con un director y con un grupo, un productor. Fíjate qué curioso, porque yo trabajé con Valentín Trujillo en mis primeras épocas de cine, y de pronto, por circunstancias, me llaman para hacer Quien teme a Virginia Woolf, un par de productores a teatro, con un director argentino, Daniel Veronese, y yo, claro, yo ya tenía ganas de hacer Quien teme a Virginia Woolf. Una vez en Nueva York, caminando por ahí, de pronto vi Who's Afraid of Virginia Woolf y dije, quiero verla. Y me metí a verla con Tracy Letts, que es el autor de Agosto, Osage County, que yo hice esa obra también. Entonces dije, quiero hacerla. Llego a México y hablo a Sogem, porque tienes que... El primer paso es comprar los derechos también. Sí. Digo, el segundo de que te enamoraste de un texto es comprar los derechos. Hablo y me dicen en el departamento de teatro, están dados ya esos derechos. Dije, bueno, pues, mal día. Entonces, al tiempo, me llaman para hacerla, estos productores. Los que lo habían comprado los derechos. Exacto, me reúno con ellos y de pronto, ¿quién es el productor? Un tal Rodrigo Trujillo y Arturo Barba, que son de VH5, que se dedican a producir teatro y cine y tal. Y de pronto, platicando, me dice,
Pues yo te conozco desde hace mucho porque trabajaste con mi papá, con Valentín Trujillo. Ya hemos hecho 4 obras con Rodrigo Trujillo. Bien, entonces... Es muy padre eso, ¿no? Sí. Entonces llegas, compras los derechos. Compro los derechos y de pronto Oscar Uriel, que es el coproductor con Rodrigo en este proyecto. Entonces tienes que conseguir un productor. Claro, tienes que conseguir. Entonces menos contando todo lo que hay atrás. Claro. Compras los derechos de una obra que te gusta. Consigues el productor, porque por un lado hay muchísimas formas de producir también. Una que es con el incentivo fiscal que tiene a bien el Estado de canalizar recursos a través de las declaraciones de impuestos como un incentivo fiscal para producir cine o teatro. Anfiteatro y cine es uno de los organismos. Entonces, ellos deciden entrarle a producir porque tienes que tener un contribuyente y ya saber hacer todo ese proceso, ¿no? Entonces me dicen, oye, ya tienes los derechos. Les pasó lo mismo que a mí con Virginia Woolf. Fueron a ver lo de los derechos, pero de ahí que yo ya los tenía. Entonces me dijeron, oye, yo quiero entrarle, vamos a coproducirla. Yo dije, no, produzcanla ustedes. Yo la actúo, Diego la dirige y ustedes hagan el reparto. Salvo Adriana Llabrés, que hace mi hija, la más grande. Son 2, una de 22 y una de 24. Y que Adriana Llabrés, que es una actriz que yo he trabajado con ella, esta es la 5ª obra que hacemos, pues que ella va. Entonces, ya hicieron el reparto, metieron la carpeta. ¿Qué es la carpeta? La carpeta es lo de Anfiteatro para lo del fiscal, sí, bien. Y ya lo aprobaron y ahí entramos a la convocatoria del Teatro Helénico. También entramos porque los teatros... ¿Hay fila? Claro, en todos los espacios, y parece que hay muchos, pero no son suficientes. Sí. Eso es interesante, que finalmente la gente que viene aquí a entrevistarse contigo hablen de cultura y de las condiciones óptimas para que se desarrolle el arte y la cultura bien. Bien, entonces, ya tienes al productor, ya tienes el reparto, consigues un teatro, y luego empiezan a hacer el calendario para el proceso de ensayos. Que él te lo Pero me dices que antes lo lees, ¿no? Hay un proceso, ya una vez que ya tenemos pactada la temporada, en donde yo, antes de entrar con los actores, empiezo a diseñar la puesta en escena con los demás creativos, que en este caso tenemos además un grupo de creativos que desde mi punto de vista son de los mejores creadores de México. Jorge Ballina, que es el escenógrafo, Víctor Zapatero hace la iluminación, Yeril Dibosh el vestuario y tenemos a Iker Madrid haciendo el diseño de audio. Ahí empezamos a hacer todo un trabajo que en este caso nos llevó 4 meses más o menos. Y además un proceso muy complejo que es la traducción del texto, porque este texto, bueno, pues es un texto norteamericano de Tennessee Williams y convocamos a Paula Celaya, que es una extraordinaria traductora, para hacer la traducción. Y fue un proceso muy interesante para mí porque es la manera de escudriñar y de entrarle al universo del autor. Entonces vamos a ver, ya tienes los derechos, resuelto el tema fiscal, los productores, el teatro, la traducción, y luego toda la vertiente de los creativos. Así es. Escenografía, vestuario, luz y sonido. Exactamente. Y luego viene ya un calendario que se diseña para empezar, primero que nada, el proceso de analizar la obra, lectura, ¿no? Trabajo de mesa que se dice. Entonces se sientan en una mesa todos los actores, contigo, Diego del Río. Sí, y empezamos a investigar el texto, hablar sobre el universo que el texto nos plantea, ver nuestras conexiones frente a los personajes. De alguna manera ya es un trabajo... Es como un psicoanálisis eso, ¿no? Pues claro que sí. Es un trabajo muy confrontativo. Que además nos involucra a nosotros también, porque a través de ese análisis que haces profundo entre el personaje y las relaciones con los demás, pues ahí viene esa identificación, y a veces hay ensayos muy duros en esa etapa, la verdad. Así porque uno... se desnuda, se abre completamente hacia... Es interesante grabar todo ese procedimiento, ¿no? Estaría increíble. Todo ese proceso, perdón. Sí, de hecho, a mí me gustaría algún día hacer un documental de eso, porque el público no tiene... Yo estoy hablando de todo eso, sí. De cómo te metes... A lo mejor el personaje, pues no eres tú, ¿no? Algunos personajes... Te identificas mucho con unos personajes, con otros no tanto, pero siempre eres tú. A la hora de empezar ya de interpretarlo, eres tú y otro al mismo tiempo. O sea, hay una dicotomía ahí.
es indisoluble, es inevitable, porque pues ¿cómo si no? Una dualidad. Sí, le llaman la bifrontalidad. Está el personaje y el actor ahí conviviendo y es un solo ente que se forma ahí, muy interesante. Que además es muy padre, todo un ensayo que hizo Luis de Tavira sobre haciendo una apología del actor como artista. De pronto dice, es que el artista, es hasta que su obra es tangible. Y claro, está ahí, la escultura, la pintura, etcétera. Lo entiendo. El cine incluso. El teatro es efímero. Entonces, la obra de arte, es decir, el artista es la obra en sí misma. Claro, tienes razón, la obra de teatro es efímera. Sí. ¿No? Pero se queda para siempre. Sí, se puede quedar en el actor, se puede quedar en el director, en el productor. Y en el público. Y en el público. Y en algunas personas del público. Claro. Así es. Depende de la obra. Que eso es lo grande, lo gratificante, ¿no? Entonces, Tennessee Williams está ¿en qué teatro? Estamos en el Teatro Helénico en una temporada de jueves a domingo, 8 semanas. Esta es nuestra primera semana. Y estamos dando funciones dobles los sábados y los domingos en el Teatro Helénico, que es además uno de los mejores teatros de esta ahí en la ciudad. Avenida Revolución. En la Avenida Revolución. ¿Y qué horarios son? Tenemos los jueves y los viernes 8:30. Los sábados tenemos función a las 6 y a las 8:30. Y los domingos 5 y 7:30. Exacto. Está padre lo de jueves, viernes, sábado, porque después por ahí hay muy buenos restaurantes. Hombre, enfrente del Helénico tienes un montón. Hay un argentino buenísimo, ¿no? Sí, hay muchas opciones. Y estás italiano, hay un español, hay un español, de los de la Torre de Castillo. Claro, la Torre de Castillo. Y el otro que está también es así como que de los restaurantes más bien posicionados por su calidad, Eloís. ¿Cuál? El Eloís. Enfrentito del Enfrentito. Bueno. Pero el proceso sigue, todavía no, o sea, está la mesa de investigación, de análisis, pero luego viene el asunto de memorización, porque hay directores que te piden que memorices antes de empezar el montaje, el trazo escénico. Entonces viene eso, luego viene el montaje y es un merequetengue, porque es entre que ya lo sabes, ya sabes por dónde, pero entonces a la hora de el trazo se te va, pero sí, entonces hay que integrarlo y luego, es maravilloso. Sí, lo entiendo. Bueno, a mí me gusta más que casi la temporada. Lo entiendo, porque ya con el texto memorizado ahora tienes que moverte. Ahora tienes que moverte y justificar ese movimiento, integrarlo a lo que ya sabes que pasa en ese momento. E integrarlo a los demás. E integrarse todos ahí para no, hacer pues sí, es muy complicado. Y bueno, pues es la magia del teatro. Y Diego está haciendo ahora un libro, acabamos de hacer unas fotos en un lugar precioso en el centro, que está haciendo unas fotos con sus actrices con las que ha trabajado. Ya me tocó a mí hacer la sesión. Sí. Y va a hacer un libro con esas fotos y textos donde va a mencionar todo ese proceso y todo lo que le ha pasado a la hora de dirigir a una. A mí me pasó hablando horrible, de la complicidad justo de la relación director-actriz, que muchas veces pues no se explora tanto y el público no la conoce, pero no conoce porque no tiene por qué conocer. Exacto. No, y es no muy tiene, íntimo, un proceso muy pero íntimo. si se enteran es un cuento buenísimo. Sí. Oye, pues vamos a hacer el cortometraje. El documental, ¿no? Prodúcelo, compañía. Vamos. Oye, deja que te diga que de pronto a mí en esos procesos te puede pueden ser muy dolorosos, así como de pronto son muy excitantes y yo disfruto mucho hacer Amanda porque es muy divertida, me duele también, pero en un momento de los ensayos que tienes toda la inseguridad y todo el acomodo todavía no está, y de pronto Diego un día me dice, ven tantito. Y siempre tiene es muy afortunada la gente que trabaja con él, pero siempre da indicaciones o correcciones enfrente de todos. Pero entonces me dice, ven para acá, ven tantito, y me saca del salón donde estábamos ensayando, y después de montar una escena, y de pronto yo traía un nudo en la garganta, que no podía hablar, y Diego me decía, es que lo que está y yo no le podía contestar porque no podía, empezaron a rodarme las lágrimas, hasta que de pronto me dice, bueno, ven, llora, y me abrazó, empecé a llorar. ¿Por qué? Porque una de las escenas me había afectado de tal manera que me sentí muy dolida y muy agredida. Bueno, qué intensidad. Es muy intenso. Pero es que pues, y otras en que sales así, brincas. Eufórico. Bueno, pues ya vengan está. A ver el zoológico. Sí. Es una el zoológico de Cristal está en el Teatro Helénico, en la Avenida Revolución, los jueves y viernes, 8:30. Sí.
los sábados y domingos, los sábados 6 y 8:30. Así es. Y los domingos 5:30 y 7. No, 5 y 7:30. 5 y 7. Pues gracias por venir, Blanca. Gracias mucho, Gracias a ti. Y mucha suerte, mucho éxito. Y luego lo pensamos esto, Diego del Río. Hagamos ese documental. Gracias, muchas gracias.